momento adecuado de hacerlas. A diferencia de lo que desafortunadamente les ocurrió en Europa o en Estados Unidos o no se diga en el caso de China, donde inició, en esos países tuvieron menor oportunidad para prepararse comparado con la oportunidad que tiene México y otros países que empezaron más o menos al mismo tiempo. Como hemos dicho, nosotros empezamos a prepararnos desde que supimos que había un pequeño brote de neumonías en la ciudad de Wuhan, China. Y eso nos ha dado 2 meses y medio para prepararnos. Ya sabíamos que las curvas epidémicas, es decir, el periodo en donde no hay casos, luego empiezan a aparecer unos pocos casos, luego empiezan a aparecer más casos y luego ya francamente empieza a aumentar y aumentar el número de casos. Ya sabemos cómo se comportan las epidemias y ya teníamos contemplado más o menos cuándo iba ya a empezar esa fase. Y a esa fase donde ya la curva epidémica de pocos casos empieza a crecer con muchos casos, esta esquina, este ángulo, le llamamos el punto de inflexión. Y el punto de inflexión lo que quiere decir es, cambió la situación. Ese es el momento óptimo de escalar estas medidas y pasar de la contención individual que hemos venido haciendo desde enero a las medidas de sana distancia social. Por una razón que es la utilidad ideal de las intervenciones y otra es por hacer al mínimo las consecuencias no deseadas de esas intervenciones. Veamos primero la utilidad, la efectividad. Lo voy a poner con un ejemplo que comenté esta mañana en la Secretaría de Educación Pública. Vamos a suponer que tenemos una escuela de 1,000 niños. Nadie está infectado. Y de repente de esos 1,000, un niño tiene la infección. Si yo cierro la escuela en ese momento, voy a tener un efecto positivo, porque estoy evitando que un niño contagie a 999 niños. Si yo en lugar de cerrar la escuela en ese momento, me espero a que la escuela tenga, por ejemplo, 10 niños infectados, puedo cerrar la escuela y esa medida aplicada a 10 contra 990 es más efectiva que si la cierro cuando es solo 1 contra 999. Si me espero aún más y tengo, por ejemplo, 100 niños infectados, es todavía más efectiva la intervención, porque estoy evitando que 100 tienen una mayor fuerza de infección, así se llama técnicamente, para contagiar a los 900 restantes. Y así sucesivamente, hasta llegar a un punto en donde llego a la máxima utilidad de la intervención. Y es cuando un volumen muy grande, vamos a pensar 400 niños, tienen la fuerza de 400 para infectar a los 600 que restan. Esa sería la máxima utilidad de la infección. Pero si yo me espero hasta llegar cuando haya, por ejemplo, 400 infectados y 600 no infectados, también puede ser demasiado tarde, porque ya no protegí a todos los que se fueron infectando. Si era 1 en 1,000, la utilidad es baja. Si era 400 en 1,000, la utilidad es máxima, pero es demasiado tarde. Entonces tengo que encontrar un punto ideal, un punto óptimo. Esto está bien estudiado y se sabe que es el punto de inflexión, precisamente cuando empieza a cambiar la curva epidémica. Es la máxima utilidad de las intervenciones de distanciamiento social. Ahora veamos otra razón para no hacerlo demasiado temprano, y voy a contestar lo del metro. Si yo hago una intervención de distanciamiento social, afecto la vida pública. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, recomiendo el cierre de eventos de concentración masiva. Y esos eventos de concentración masiva son actividades de las que depende la sociedad. Son actividades culturales, son actividades de enseñanza, son actividades de trabajo, son actividades de divulgación
son actividades culturales, etcétera, etcétera, etcétera. Son actividades de transporte, como el metro de la Ciudad de México. Si yo cierro esas actividades, paralizo a la sociedad. Y como hemos dicho en otras ocasiones, alguien tiene que producir los alimentos, alguien tiene que producir los insumos, alguien tiene que cuidar el alumbrado público, el drenaje, la fabricación de los materiales. Y entonces no puedo cerrarlo todo, porque afectaría a el funcionamiento de la sociedad. Y esto puede tener muy graves consecuencias. Entonces, desde el punto de vista de los efectos no deseados, yo no quisiera hacer la intervención, idealmente nunca, pero la tengo que hacer. Y entonces, el correcto punto es el balance entre el beneficio que me da para fines de disminuir la transmisión y controlar la epidemia, contra el daño que produce el frenar las actividades públicas, la movilidad, la concentración, etcétera. Contesto lo del metro. En este momento, las actividades de transporte interno no hay duda que pueden representar un mecanismo efectivo de propagación de enfermedades. No hay duda. Pero la consecuencia de frenarlas en este momento, donde está el punto de inflexión, es demasiado grande con respecto al beneficio que produce. Y no olvidar que todas las intervenciones se usan en paquete. Entonces, no todo el efecto depende del cierre de los espacios públicos. Si en el metro se transportan personas que llegando a sus trabajos utilizan el lavado de manos, si en el metro las personas estornudan de etiqueta, y si en el metro las personas que están enfermas no se presentan porque se quedan en sus casas, contribuyen, y entonces en el metro van generalmente personas sanas, y si hubiera una persona no sana, protege su estornudo y se lava las manos. ¿Sí? Colega, bueno, Jaime tiene otra.